modelo BIM a obra. Cada uno de los puntos que voy a explicar y mencionar y detallar es parte de la experiencia de la empresa. Así como hemos encontrado restricciones, hemos encontrado barreras de entrada para poder desarrollar modelos BIM e integrar equipos BIM en obra, también hemos encontrado y definido una estrategia ya de buenas prácticas existentes. Hay que entender algo, nosotros como equipo BIM, como empresa, no es que desarrollamos metodologías eh, nuevas, sino que las ya existentes las usamos entendiendo el potencial beneficios que tienen para poder ayudarnos a resolver problemas propios de la gestión de proyectos. Entonces, dentro de todas estas técnicas o buenas prácticas y estrategias que hemos usado, les voy a empezar a explicar las tres primeras. Las tres primeras para nosotros integrar un eh, modelo BIM. Primero vamos a hablar de cómo desarrollar un modelo BIM brevemente, porque ya de manera muy detallada, cómo aprender a desarrollar un modelo BIM o integrar un modelo BIM o definir o diseñar un modelo BIM para un proceso de gestión en obra, es un webinar diferente que también está planificado para una siguiente sesión. Ya, como sesiones como el día de hoy, vamos a hacer una sesión de explicarles cómo desarrollar modelos BIM o cómo definir y diseñar modelos BIM para procesos, por ejemplo, de planificación, producción o cualquier proceso. Lo que se necesita para desarrollar esta buena práctica son dos cosas, el conocimiento BIM y el conocimiento técnico. Si no tenemos el conocimiento técnico, no interesaría mucho en saber todo sobre cómo crear un modelo BIM. Y eso es muy importante que lo comprendan. Hay muchas iniciativas de profesionales que todavía no tienen la experiencia técnica, que ciertamente sí desarrollan modelos BIM, pero son modelos BIM que todavía carecen de experiencia y entender necesidades. Es por eso que para desarrollar un buen modelo BIM es muy importante comprender realmente los procesos. Entonces, hoy les voy a explicar un grupo de procesos o un grupo de estrategias para nosotros empezar a integrar un modelo BIM a obra o a un proceso de obra primero y luego ya el equipo y el modelo, cómo integramos a obra. Estas tres eh, herramientas o conceptos y herramientas nos han ayudado a nosotros a definir un alcance controlable. Primero voy a definir a qué me refiero cuando me refiero a un alcance controlable. Hay que comprender que un proyecto de ejecución o de diseño es un alcance muy amplio. Pretender nosotros querer integrar para todos los procesos y procedimientos de la ejecución de una obra, realizarlo con modelos BIM, con plataformas tecnológicas, con todo lo que actualmente se ha desarrollado, es tener una muy mala estrategia. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo implementar toda la metodología BIM en áreas donde no tienes el control. Y cuando hay mucha resistencia al cambio, falta de planificación y entre otro tipo de problemas que hemos definido, se entiende que lo último que quieres es depender de las variabilidades propias de un proyecto. Nosotros como equipo, como ustedes también como profesionales entienden, que lo que tenemos que aprender es lidiar con las variabilidades. Las variabilidades son propias del tipo de sector donde nosotros nos desarrollamos como profesionales, que es la construcción. Entendiendo que hay variabilidades y otros problemas, nosotros vamos a desarrollar un concepto llamado prototipo. Explico. Eh, el área de la tecnología, que es el área más avanzada respecto a lidiar con variabilidades, sobre todo, ¿a qué me refiero y por qué hago referencia al área de tecnología? Cuando una nueva tecnología es desarrollada, somos conscientes de que se invierte miles de millones de dólares por empresas muy grandes a nivel internacional. Estas empresas, ¿ustedes creen que lanzan un producto y prueban a ver si funciona después de haber gastado miles y millones de dólares? Se entiende que no. Lo que hacen las empresas de tecnología, desarrollan primero un producto mínimo viable. Y este producto mínimo viable viene a ser una representación básica del producto que lanzan al mercado para validar ciertas funcionalidades propias del producto. Pero antes de lanzar un producto mínimo viable, lanzan un prototipo. ¿Para qué? Para validar ciertos conceptos, ciertas ideas
antes de crear el producto. Entonces, de esa manera, antes de realizar una inversión, las empresas de tecnología se aseguran de poder desarrollar el producto con las características y controlar lo que es el alcance antes de invertir. Ahora, la pregunta aquí es, esta misma estrategia realizada por el sector de la tecnología, ¿nosotros podemos aplicar o aplicarlo dentro de un proyecto de ejecución a nivel de gestión? Como concepto, primero tenemos que identificar cuál sería nuestro prototipo. Hay que comprender algo muy importante, que es parte del concepto que les expliqué inicialmente. Para realizar cualquier tipo de implementación, va a ir de la mano de procesos, organización e información. Si ustedes cometen el error que nosotros cometimos ya hace 7, 6 años como profesionales, de empezar a hacer un proceso de implementación de soporte BIM en obra, solamente teniendo como conocimiento lo que es modelos BIM y creación de modelos BIM, y teniendo como conceptos otro grupo de ideas, pero no consolidadas como metodología explico. A ver, de manera breve, puntual también. Nosotros, dentro de el propósito de nuestros servicios, desarrollamos modelos BIM para planificación en obra. Y si ustedes googlean en este momento, y hacen lo siguiente, ¿no? Sectorización de modelos BIM para obra. Les va a salir, hay algunas charlas, videos profesionales impartiendo cómo sectorizar modelos BIM, crear piezas y dividir el proyecto para preparar para una planificación obra. Ahora, con ese mismo conocimiento ustedes van a tener la siguiente idea. Vamos a un proyecto y vamos a crear un modelo BIM y vamos a sectorizarlo y luego vamos a tratar de que ese modelo BIM se use para la planificación obra. Si ustedes piensan desde el modelo hacia el objetivo, es como nosotros, en ese entonces van a cometer un error. Porque cuando ustedes tengan el modelo, luego no van a tener los procesos que protejan a ese modelo. Porque ese modelo es información de entrada y de salida. Y ustedes no han definido como equipo técnico las entradas y salidas para proteger la información del modelo. Y luego cuando definan los procesos, ustedes no han capacitado al personal o han hecho inducciones para que la organización proteja los procesos. ¿Y por qué ha pasado todo eso? Porque ustedes han partido del qué y no del para qué. O sea, quiere decir han partido del qué, que es hacer un modelo, y no del para qué, de pensar específicamente cuál es el objetivo de desarrollar un modelo BIM bajo esas características. Entonces, con este pequeño comentario, les vuelvo a explicar. Un prototipo va a ser un sistema donde nosotros identifiquemos proceso, información y organización. Ahora, ¿cuál es el proceso más alto dentro de una organización? El proceso más alto de una organización son procesos gerenciales, organización gerencial, métricas gerenciales. Se entiende que es un alcance muy grande para nosotros empezar. Lo que nosotros vamos a buscar es esa misma representación de todo un proyecto, que es procesos, información, organización, pero a un nivel micro, ¿no? A un nivel de prototipo como tal. Entonces, eso viene a ser una parte importante para empezar un cambio. En un momento voy a mostrar brevemente un Miro donde les voy a explicar cuál sería un probable prototipo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo siguiente? Flujos de proceso. Flujos de proceso es otro concepto que nos va a ayudar a definir un prototipo. Primero, nosotros vamos a entender que hay tres niveles de proceso. Procesos multifuncionales, procesos de una sola función y flujos de proceso. Los procesos multifuncionales son procesos de mucha dependencia. Un proceso de mucha dependencia es un proceso de planificación en obra, por ejemplo. O aplicar el Last Planner System en un proyecto. Se entiende que es un proceso con mucha dependencia de muchas áreas. Dependemos de planificación, producción, calidad, partes administrativas para poder gestionar una buena planificación obra y tener resultados deseados. Ahora, cuando nosotros hablamos procesos de una sola función, vamos a entender que son procesos con menos dependencia o sin dependencia de otras áreas, o con la menor dependencia de otras áreas, como por ejemplo oficina técnica de obra. Oficina técnica de obra, dentro de las funciones, vamos a tener valorización, vamos a tener sacar el buen presupuesto, valorización, la comparación del proyecto, la revisión del proyecto, las consultas. Ahora, este tipo de áreas, su dependencia sobre todo radica en la supervisión, probablemente en la respuesta de los proyectistas, lo cual también es un factor hasta cierto punto controlable. Entonces, eso viene a ser un proceso en una sola función o sin mucha dependencia. Y luego están los flujos de proceso. Los flujos de proceso son procedimientos sin dependencia. Un flujo de proceso, podríamos decir que incluso es una herramienta, es un procedimiento nada más que no tiene dependencia.
como por ejemplo la actividad de valorización de una obra. ¿De qué depende? Pues del avance de obra. Y el avance de obra es algo que puede ser variable o no variable, pero no estamos nosotros midiendo la variabilidad del avance en obra, solamente estamos desarrollando un procedimiento para valorizar el proyecto. Entonces, basado en estos tres niveles, nosotros tenemos que escoger cómo vamos a definir el alcance. Vamos a definir nuestro alcance con procesos multifuncionales, con procesos de una sola función o un solo flujo de proceso o una combinación probablemente de flujos de proceso y procesos de una sola función. Dos puntos importantes. Prototipo, que vamos a tratar de definir a nivel controlable dentro de la gestión de la obra, algo que nos permita definir eh, procesos, información y organización. Y esos procesos que nosotros identifiquemos donde vamos a aplicar pueden ser procesos multifuncionales de una sola función o flujos de proceso. Una vez comprendiendo esto, nosotros vamos a hacer un diagnóstico del proceso. Y ahora sí me voy al Miro. Ya, este es un Miro. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí vamos a tener un diagnóstico de un proceso. Ya, este es un proceso, por ejemplo, de lo que es optimía técnica de obra, específicamente para la compatibilización del proyecto. Y este es otro proceso donde se ha elaborado una propuesta para poder gestionar este proceso inicial. Y este es un proceso deseado. Lo que nosotros hacemos es primero definir un proceso como este. Ahora, dentro de todo este proceso, que puede ser el proceso de una área, por ejemplo, oficina técnica, vamos a empezar a identificar cuáles son los flujos de proceso, que son procedimientos, que son controlables. Si hay un flujo de proceso que no es controlable, no depende de nosotros, sería un error incluir dentro de nuestro prototipo. ¿Por qué? Porque si eso no depende de nosotros, entonces quiere decir que cada vez que nosotros, no importa el esfuerzo, el nivel de detalle que dediquemos a nuestro proceso de gestión, siempre va a terminar fallando nuestro prototipo por variabilidades externas. Y eso no es controlable. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer un mapa de procesos como parte de un diagnóstico, identificar cuáles son los procedimientos controlables que vienen a ser nuestro prototipo, y esos procedimientos controlables, ¿qué es lo que tienen? Tienen primero el procedimiento, luego tienen la información, que viene a ser cómo se transfiere la información de un procedimiento a otro, cuál es la entrada, qué es la salida para el otro proceso, y viceversa también, ¿no? Este, tu entrada ha sido salida de otro proceso y tu proceso ha sido salida de otra entrada. Bien, hasta aquí, porque hay que entender que esta sesión es una sesión donde busco explicarles el paso a paso. Ahora, conocer específicamente cómo realizar un diagnóstico, cómo realizar un mapa de procesos, cómo definir, ya ejemplificar el prototipo, bueno, es parte ya de un conocimiento un poco más detallado que no va a ser parte de esta sesión para poder cubrir porque hay más partes todavía. Hasta aquí lo importante es que mediante prototipo, flujos de proceso y diagnóstico, hemos logrado definir un alcance controlado. Y esto es muy importante para la implementación de esta metodología en obra. Y eso es el error que cometemos y hemos cometido nosotros como empresa, es definir un alcance del cual nosotros no podemos controlar en un proceso de implementación. Se entiende que las empresas van a querer implementar el BIM en todo su proyecto, en toda su organización, pero esto tiene que ser de manera progresiva, con estrategia, ¿no? Y eso es lo otro que les voy a explicar. Definir la propuesta de valor. ¿Cómo ir de un diagnóstico a una propuesta de valor? Hay un concepto llamado la gestión del cambio, que dentro de la metodología BIM está orientado a aumentar un nivel de madurez BIM. Explico para que sea más claro de entender. Todos ustedes y muchos de ustedes ya tienen ciertos alcances de lo que te permite hacer la metodología BIM. Y ustedes han visto que el modelo BIM hay 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Han visto también que la metodología BIM se puede integrar a plataformas tecnológicas. Se habla de integrar con Internet de las cosas. Se habla de gemelos digitales. Entonces quiere decir que el modelo BIM como tecnología o la metodología BIM y las plataformas tecnológicas y las herramientas actuales tecnológicas siguen avanzando y siguen integrando.
pero ustedes pueden cometer un error de querer en su primera implementación desarrollar todo con ese nivel de trabajo. Y eso es un error porque ustedes van a pasar de un nivel de madurez inicial a un nivel de madurez, en ese caso, ya maduro o un nivel de madurez elevado o mayor al que se tiene que progresivamente caminando, se puede decir, este proceso de implementación. Es por eso que el proceso de implementación bien es progresivo. ¿Ya? Vamos a explicar esto otra vez con el mapa de proceso, ¿no? Pero esta vez aquí abajo. Primero, aquí hay un diagnóstico y luego hay una propuesta de valor. La propuesta de valor está basado en mejorar la gestión de la información del proceso usando modelos BIM y obviamente algunas otras buenas prácticas, ¿no? Procesos, por ejemplo, cuando tú realizabas tu valorización con Excel, con un grupo de formatos probablemente físicos, ahora puedes hacer ese mismo procedimiento integrando un modelo BIM que te permite, mediante un seguimiento en obra, actualizando el modelo BIM con los avances de obra, te permite extraer automáticamente la cuantificación del avance en obra por partidas, por sectores, por niveles, por frentes de trabajo. ¿Es posible hacer eso con un modelo BIM? Sí, es parte ya de entender cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Has mejorado un proceso, un procedimiento. Lo mismo para otro tipo de alcance. A ver, vamos a ejemplificar aquí. Acá hay un pequeño flujo de proceso, un mapa de proceso donde vamos a tener flujos, ¿no? Tenemos validación de cronograma valorizado, el plan mensual, comunicación del plan, coordinación, plan semanal, comunicación del plan, coordinación y validación del plan, y luego viene el parte de seguimiento y control de obra y ya, bueno, nada más, ¿no? Ahí viene el proceso de planificación. Ahora, si nosotros queremos, les pongo en el siguiente caso. Están en un proyecto en el cual se entiende que es un proyecto que ha carecido, carece de una buena implementación BIM, que es el tipo de caso que estamos analizando. Porque fácil sería hacer un caso simplemente donde todo funciona de manera perfecta, pero ese no es el caso. El caso va a ser sobre todo que el residente o el personal de planificación, porque muchos proyectos, el que hace el plan o define la estrategia y los hitos del proyecto es el residente. Nosotros, en algunos otros proyectos ya con un personal más especializado por tipo de áreas, va a haber un profesional en la planificación de obra. Entonces, cuando el profesional de planificación o el residente tenga que hacer el plan, ¿ustedes creen que ese profesional lo va a hacer en Revit? Su plan lo va a hacer en un modelo BIM, va a sectorizar, va a comunicar, va a hacer reuniones con el modelo. Se entiende que no. Nosotros sí queremos que el profesional técnico en la planificación empiece a trabajar con modelos BIM, pero un cambio no se da así. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, primero, ¿no? ¿Quién elabora el plan? Es el residente en este proceso, ¿no? ¿Quién comunica el plan? El residente. Ahora, nosotros dentro de este proceso no estamos solicitando al residente que trabaje con un equipo BIM, sino estamos dándole un facilitador o asistiéndole con un facilitador, quien se va a encargar de recibir y comprender el plan. Y este facilitador probablemente sí sea un profesional con el conocimiento BIM también y el entendimiento de lo que es un plan y entender y recibir el plan del residente. Y él es quien se va a encargar de coordinar con el equipo BIM para poder realizar ese modelo planificado, sectorizado, con orden de trabajo definidas. Ya, qué es lo que, más importante de mi explicación? Lo más importante es que nosotros estamos empezando con un proceso gradual. Nosotros podríamos eliminar este proceso y quitar al facilitador y solicitar directamente a que el residente comunique el plan al equipo BIM, ¿no? Pero el profesional de residente pues no va a estar en una sesión con el equipo BIM donde el modelo se está proyectando y mediante mediante el Revit y las órdenes de trabajo y la coordinación, el residente va a empezar a trabajar con el modelo, que realmente, en mi opinión, no es un proceso muy complejo de realizar, pero sin embargo se entiende que el residente, a veces por su falta de disponibilidad de tiempo, por muchos otros motivos,
no va a poder seguir ese paso, ese proceso de trabajo. Entonces vamos a ir definiendo un proceso gradual de implementación. Entonces, de esa manera, cuando ya la metodología BIM o el proceso de implementación continúa avanzando, lo que vamos a hacer ya es reducir procesos. Ya no necesitamos facilitador, ¿por qué? Porque el residente ya está viendo, ¿no?, cómo poder trabajar con la implementación, mediación de inducción, ha visto los usos del modelo BIM y ahora sí quiere trabajar con el modelo BIM. Entonces ya depende de coordinar con el equipo BIM para poder asistirlo con la revisión del plan, la comunicación del plan, la adquisición de requerimientos de materiales, etcétera. Entonces es así como vamos a ir yendo de un diagnóstico a una propuesta de valor, ¿no?, o a un proceso eh, necesario, ¿no? Bien, continúo. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos definido? Hasta aquí lo que hemos definido nosotros viene a ser esto, ¿no? Integración del modelo BIM en un proceso de obra. Les he explicado, hay que definir un prototipo, un flujo de proceso, un diagnóstico, hay que definir un cambio progresivo para hacer la propuesta de valor. Entonces, lo que tenemos aquí viene a ser ya un proceso o claro, un mapa de procesos donde en partes de manera conveniente estamos integrando lo que son modelos BIM. Modelo BIM para una sesión de planificación, ¿no? Inicialmente un modelo BIM con una sectorización. Luego, pues el desarrollo de modelos BIM para el área de producción. El modelo BIM probablemente para el tema del seguimiento, el control dentro del proyecto. Entonces, esto viene a ser la propuesta de valor, donde hemos definido, en base a entender la necesidad de un proceso, modelos BIM. Antes de explicarles ya la otra parte de mi sesión, que es decirles cómo integrar un equipo BIM a la obra, voy a hacer unos comentarios, ¿no? Se entiende que de ir de aquí a aquí hay un análisis relativamente más detallado. Y en este grupo de procesos, quienes realmente participan son los implementadores y los consultores BIM Campo. Explico. Acá tengo una representación, también de manera puntual para poder darle ciertos alcances, ¿no? Por ejemplo, nosotros partimos, como he mencionado, con un objetivo general o meta. Luego, objetivo específico, actividades críticas, y vamos a buscar aplicar las buenas prácticas de la metodología BIM dentro de un área de planificación de obra. Ahora, ¿dónde vamos a desarrollar un modelo BIM? Tenemos una amplia alcance para nosotros poder desarrollar un modelo BIM. Puede ser para hacer un plan maestro, un look ahead, un plan por fases, un plan semanal, seguimiento. Decidimos desarrollar para un plan, un look ahead, un plan de 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este proceso? Es analizar. Empezamos a analizar cómo es una planificación en obra. Empezamos a definir como parte del diagnóstico cómo se trabaja una planificación de obra y empezamos no solamente en el mapa de procesos, porque el mapa de procesos también está aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, está. Está el mismo mapa de procesos donde nosotros estamos analizando para poder definir cómo vamos a desarrollar un modelo BIM para mejorar el flujo de procesos. Entonces, lo que yo les quiero decir en esta parte de mi presentación, que hay todo un procedimiento para poder ir del diagnóstico a la propuesta de valor. Ya, pero esos son los pasos. Para continuar, ¿cuáles serían las recomendaciones más prácticas que yo les puedo dar para que ustedes tengan en cuenta este conocimiento para sus propósitos de desarrollo de un modelo BIM para obra o equipo BIM para un proyecto? Primero, sean conscientes de definir un alcance controlable. Y el alcance controlable se va a definir entendiendo en qué tipo de procedimientos en un proyecto de ejecución va a participar la información y el modelo BIM que tú como profesional BIM vas a asistir. Eso es parte importante. Y es importante de que todos comprendan, y sobre todo modeladores y equipo técnico comprendan, cómo este modelo BIM va a integrarse a los procesos de obra. Porque si hay una duplicidad de trabajo, que es normal que existe esa duplicidad de trabajo en un proyecto donde todavía no se implementa BIM. ¿Qué quiere decir? No, el caso más común es, van a
vamos a ir a un proyecto donde nunca se ha hecho metodología BIM y el equipo de obra está trabajando el proyecto con CAD todavía, ¿no? Pero sin embargo, la empresa ya decidió llevar toda la información a un modelo BIM. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que porque el equipo BIM ya llegó, ahora los cadistas van a tener que salir de la obra?